Buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Voy a esperar que se conecte un poco más de gente y ahí partimos la clase. Ok, vamos a empezar. Bueno, las demás personas se van sumando a medida que avanza la clase. Quisiera hacerle dos comentarios. El primero, tengo una retroalimentación de los ayudantes de taller respecto a una encuesta que les hicieron y algunas recomendaciones, así que ya estamos viendo la posibilidad de introducir mejoras al taller de tal manera que ustedes puedan aprovecharlo mejor. Obviamente también considerando todo lo que conversamos el viernes pasado. Así es que van a haber algunos cambios el próximo viernes. Espero que, que mejore también la comunicación entre ustedes con los ayudantes, pero dentro de las posibilidades que nos da estar conectado online. ¿De acuerdo? Lo segundo, hacer un comentario del control. Ahí tengo desarrollado el control. Dado de lo que conversamos el viernes y de que todos estábamos más o menos claros que inclusive 20 bar, aquí lo voy a destacar para el lado, para lo de Virial, inclusive hasta 20 bar uno podría decir, ok, Virial o Van der Waals, me voy a equivocar un poco, pero voy a poder estimar el valor de Z con cierta confiabilidad. No obstante, cualquier presión mayor, ya no voy a poder decir con seguridad que tengo un valor correcto. Pero, dadas las circunstancias y la información que tenía en la primera estimación, yo puedo decir, miren, los valores de Z no van a ser los correctos, pero si los calculara con estas ecuaciones de estado, yo podría obtener valores. Claramente el más fácil era virial, les daba la temperatura, se los voy a ir destacando aquí, se los voy a subir esto después de que lo comparte con los ayudantes, pero les voy a subir este desarrollo. Tiene la temperatura reducida directamente con la temperatura del proceso, que eran 30 grados Celsius y las condiciones críticas, la función F0 y F1, función de la temperatura reducida, y tenían B. El B era común para todos, por lo tanto, usando la variable de Z igual 1 más B por P partido por RT, ustedes pueden calcular todos los Z. Y esa era la más directa, ¿ya? Como algunas personas intentaron hacer con Van der Waals, ahí están los parámetros. Claramente comprobé lo que 3 o 4 personas dijeron el viernes. Yo tenía un desarrollo hecho previamente y era un coeficiente distinto que tenía, pero con los valores que yo les entregué en la tabla y daban los coeficientes tales que toda la razón para, para el caso de líquido saturado, se tenía la misma raíz real, una sola y dos imaginarias, por lo tanto no se podía determinar un Z de líquido con las condiciones dadas. Lo único que nos dice eso, y nos confirma, que a presiones altas ya no vamos a poder utilizar Van der Waals, sino que tenemos que ir a otra ecuación de estado. Eso. Van der Waals salía un poco más largo, claramente, pero Virial salía muy corto. Y como les dije, la condición residual era restar cada una de las entalpías por la primera entalpía que está acá abajo, que también la voy a destacar, que representaba la entalpía de gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a entregar este desarrollo y voy a procurar de que en cada control o en cada actividad que tengamos, para los certámenes va a ser un poco distinto porque va a ser más conciso, pero cada desarrollo de tarea de clase, ejercicio, clase, perdón, y control tengan una planilla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto adicional a lo que ya discutimos el viernes? Ok. Otra cosa
que necesito aclarar es en el apunte del curso, no le puedo llamar apunte, son un poco confundir. Las anotaciones que hacemos en el cuaderno virtual. Le quiero agradecerle a Camila Silva que me mandó un email y me señaló algunas cosas que estaban ahí incorrectas y en realidad era un supraíndice que en el ejercicio de la última clase, el ejercicio final, el supraíndice que debería haber sido SV, que es sólido vapor, o sea, punto de sublimación, había puesto LV como la parte de vaporización. Solamente ahí lo corregí, lo subí de nuevo a la página. Hay un problema ahí de notación. Y en la planilla de la clase A4 faltaba multiplicar por 0,5 o dividir por 2 cuando se está integrando el C sub P. También lo corregí y lo subí a la página para que lo chequen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Ya. Entonces les voy a compartir ahora lo que vamos a ver hoy día y necesitamos hacer un desarrollo. No es tan pequeño, pero es necesario. Entonces vamos, como les dije, vamos a tratar de estructurar que los días lunes vamos a ver la teoría y desarrollar algo y el miércoles vamos a tratar de practicarlo. Y digo tratar porque posiblemente no sea un ejercicio tan directo al principio, pero con el desarrollo de la materia vamos a ir viendo ejercicios más aplicados. Entonces, compartir. Entonces nos vamos a ir a este lado. Si alguien tiene dificultad para ver la pizarra o algo de lo que esté mostrando, por favor me va indicando. El tema de hoy lo puse con símbolo para poder ir completando algunas cosas aquí. FDI y FIDEI significan fugacidad y el otro no es muy original el nombre, es coeficiente de fugacidad. Ese es el tema de hoy. Y la fugacidad es un concepto abstracto y una teoría que nos permite estudiar el equilibrio de fase. Vamos a ver de qué significa fugacidad. Para adelantarles, están en unidades de presión. A ver, voy a colocar unidades de presión más que presión. Y sin olvidar lo que desarrollamos en las clases anteriores, y siempre lo vamos a notar en rojo al principio de la clase. Tenemos que, como tenemos dos fases, en particular equilibrio líquido-vapor, vamos a tener que hay una igualdad de temperaturas, una igualdad de presiones y una igualdad de energía libre de Gibbs del compuesto en cada fase. ¿Ya? Eso siempre lo vamos a notar y nos va a quedar grabado en la mente durante todo el semestre porque lo vamos a ir desarrollando. Entonces, teniéndolo las conclusiones de las clases anteriores que están en rojo y viendo el tema de fugacidad y coeficiente de fugacidad ahora, vamos a integrarlo de alguna manera durante el desarrollo de la clase. Y para ello, vamos a partir de la siguiente información. Supongo que ustedes tenemos un sistema cerrado, homogéneo y un componente. ¿Ya? Y se cumple, como para todo proceso, una de las relaciones fundamentales de termodinámica que, en particular, como les dije, nos va a ayudar más en la que tiene que ver con el cambio de energía libre de Gibbs, porque depende de los cambios de temperatura y presión y son medibles ambos en forma directa. Entonces, vamos a suponer, como queremos desarrollar todo esto en función de las condiciones de equilibrio, por lo tanto, alguna temperatura o presión conocida y constante, vamos a determinar esto, es más fácil llevarlo a cabo a temperatura constante. Y vamos a ver cómo varía la temperatura. Si la temperatura es constante, ese término
Se va a hacer 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros vamos, de ahí vamos a partir todo nuestro análisis. No se nos olvide, sistema cerrado, homogéneo, un componente, y vamos a considerar que la temperatura es conocida y constante. Y siempre, y aquí lo voy a destacar con otro color incluso, siempre consideren esto. Gas ideal siempre va a ser nuestra condición de borde o de referencia que nos va a ayudar a armar toda esta teoría. ¿Ya? No se les olvide. Si nosotros reemplazamos B sub I por considerando que es gas ideal, vamos a reemplazar aquí la ecuación de gas ideal. Por lo tanto, reemplazando volumen molar de gas ideal, vamos a tener la primera relación que es muy importante. ¿Qué nos dice esta relación? Nos dice que a temperatura constante, el cambio de energía libre de Gibbs para un gas ideal la vamos a considerar como RT de logaritmo de P. O sea que cada vez que queremos evaluar el cambio de energía libre de Gibbs para un gas que se comporta idealmente, vamos a considerar solamente variables del proceso. Fíjense, tenemos R, que es la constante de los gases, pero tenemos presión y temperatura y presión. ¿De acuerdo? Y esas variables se pueden medir directamente. Relativamente fácil de evaluar y no es tan difícil de acordarse. Así como teníamos la igualdad de temperatura, expresión y energía libre de Gibbs al principio de la clase en rojo, esta va a ser una de las expresiones que vamos a poner todas las clases también como una lista de condiciones del equilibrio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, todo parte de la ecuación, la relación fundamental de termodinámica que establece que el cambio de energía libre de Gibbs depende de temperatura y presión, y tenemos una temperatura constante para hacer el análisis. ¿Ya? Entonces, la primera condición, gas ideal, siempre es nuestra condición de referencia y nos va a ayudar a armar toda esta teoría. Pero hay un problema. El problema es que nosotros tenemos que evaluar gases que nos siguen o no se comportan como lo dice la ecuación de gas ideal, por lo tanto vamos a tener que mejorar esta expresión de tal manera, y me refiero a mejorar con extenderla a un uso común para cualquier fluido en el fondo, ¿ya? Pero en gas real no se va a cumplir eso y vamos a tener esta expresión que está acá. Uno dice, ok, si tenemos un gas real, esa igualdad ya no se va a cumplir. Entonces aquí viene lo que se llama la teoría de la perturbación. A ver, déjenme anotarlo por acá. Teoría de la perturbación. Y de esto estamos llenos de ingeniería química. ¿Qué significa? Tenemos un caso ideal, el caso real va a ser multiplicado por un factor de corrección. ¿De acuerdo? Y ese factor de corrección es el que nosotros queremos determinar en función de algunas variables del proceso, variables de estado, lo que sea, determinar cómo se va modificando. Entonces, nuestra condición de presión medida en el sistema se ha de que modificar en la expresión para extenderlo a gases reales. Vamos a medir presión, pero vamos a tener que corregirla por algún factor de tal manera que esa igualdad vuelva a cumplirse. Entonces, vamos a decir, ok, se va a volver a cumplir la igualdad, pero para una presión asterisco. ¿Qué significa esa presión asterisco? Le llamamos nosotros presión modificada. Ahí está el nombre, presión modificada. Todavía no tiene ningún sentido físico o no tiene ninguna expresión en la cual nosotros podemos calcularla. Pero como les dije, la teoría de la perturbación dice que esa presión modificada va a ser un factor por la presión. ¿No es cierto? Ahí está. Presión igual a un factor por la presión realmente medida. Y ese factor le vamos a llamar phi.
Y ese phi es lo que nosotros llamamos coeficiente de fugacidad. Y para no estar llamando siempre presión asterisco, le llamamos eso fugacidad, que es la presión modificada. Por lo tanto, la fugacidad es una presión modificada que permite que la igualdad se vuelva a cumplir, o sea, el cambio de energía libre de Gibbs lo podemos hablar como RT de logaritmo, pero ahora de una fugacidad. Y la fugacidad no es más que una presión medida corregida por un factor. Dado eso, vamos a tener una segunda relación importante a temperatura constante, que también la vamos a notar todas las clases. Y nos dice que la energía libre de Gibbs, el cambio, va a ser igual a RT del logaritmo de fugacidad. Fíjense las diferencias. Permiso, voy a volver atrás. Tenemos que para energía libre de Gibbs de gas ideal es RT del logaritmo de presión. Ahora, para el caso general de cualquier gas, va a ser RT del logaritmo de F sub I, que es fugacidad del compuesto I. Si queremos ver la condición de borde que siempre les he mencionado hasta el momento, que el gas ideal siempre nos va a ayudar, fugacidad del gas ideal es igual a la presión. Es la presión, porque la presión aquí tiende a cero, o sea, es muy baja para que se haga ideal. Y por definición, fugacidad es phi por P. Entonces la fugacidad, el factor de fugacidad, coeficiente de fugacidad, esencialmente va a tener que ser 1 cuando tenemos un gas ideal o la presión es muy baja en el sistema. Entonces ahí generamos una condición de borde para el coeficiente. Entonces, formalizando esa condición de borde, se dice que el límite cuando la presión tiende a cero, o sea, cuando la presión tiende a ir a valores pequeños, la razón de fugacidad a presión, que es lo mismo que el coeficiente de fugacidad, se va a 1. ¿Ya? Entonces, es lo que están chequeando ahí en la condición de borde, que en un gas ideal vamos a tener que la fugacidad es igual a la presión y el coeficiente de fugacidad es igual a 1. Entonces ya tenemos dos relaciones, ecuaciones, que nos indican el cambio de energía libre de Gibbs en función de la presión cuando tenemos gas ideal y en función de la fugacidad cuando tenemos un gas con comportamiento real. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, recuerden, fugacidad es una presión modificada y esa se modifica de acuerdo a la presión medida por un factor de corrección y ese factor de corrección le llamamos coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Y eso permite que tengamos la igualdad de y podamos evaluar un cambio de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura, RT, temperatura es constante en este caso, y una fugacidad. De este análisis ustedes se pueden dar cuenta que la ecuación 2 contiene la 1. La ecuación 1 es un caso particular de la 2. Cuando la presión tiende a 0 o es una presión baja, vamos a tener condición de gas ideal y vamos a llegar a una condición de borde que nos permite obtenerlo de arriba. Por lo tanto, si nosotros restamos la ecuación 2 menos 1 a ambos lados, vamos a matemáticamente y con propiedad de logaritmos vamos a poder determinar una tercera ecuación que nos va a decir, ok, si podemos evaluar el cambio de energía libre de Gibbs tanto para gas real como ideal, podemos evaluarla también para la condición residual. Entonces, el cambio de energía Gibbs residual es RT por d logaritmo de phi o coeficiente de fugacidad. Entonces, para acordarse, en esta relación, solamente para acordarse, gas ideal va a estar asociado con un término que tiene que ver con d logaritmo de presión. Para real, gas real, va a estar asociado con d logaritmo de la fugacidad. Y en el caso de residual, va a estar asociado con el cambio de logaritmo de phi de i. Eso para que se acuerden. Y adelante va un RT.
¿Ya? Esas tres ecuaciones siempre las vamos a estar visitando. Siempre las vamos a estar usando, por lo tanto van a ir al principio de la clase con las condiciones de equilibrio. Y a partir de esto, nosotros vamos a hacer toda la teoría que tiene que ver con el equilibrio de fases. Y una teoría general, en la cual incluye cualquier tipo de gas, y en particular, el gas ideal siempre nos va a ayudar. Entonces, pregunta, ¿qué necesitamos hacer ahora? ¿O cuál es la dificultad de plantear estas ecuaciones? Porque hasta el momento tenemos unas igualdades que nos sirven, pero para eso hay que evaluar ciertos, ciertos valores aquí. ¿Qué nos queda ahora? Tenemos que evaluar fugacidad y coeficiente de fugacidad o de alguna manera asociarlos a variables del proceso, a variables de estado. Digamos, en función de temperatura y presión, por ejemplo. ¿Cómo podemos evaluar fugacidad o el coeficiente de fugacidad? ¿Por qué nos vamos a tomar la molestia de hacer todo esto? Porque en algún momento fugacidad y coeficiente de fugacidad lo vamos a asociar al equilibrio y como condición de equilibrio. Ya vamos a llegar a eso. Si voy muy rápido o el ritmo debería cambiarlo, avísenme porque, para que lo vayan entendiendo. Entonces, si queremos integrar el cambio residual de energía libre de Gibbs, vamos a tener que, primera condición, gas ideal nos da una diferencia de energía libre de Gibbs residual igual a cero, y para cualquier energía libre de Gibbs. Entonces, este gas ideal cero, si integramos al otro lado del logaritmo de phi, del logaritmo de phi lo mismo que decir de phi i partido por phi, lo mismo. Phi i o coeficiente de fugacidad, este indica gas ideal, el 1, y para cualquier valor de coeficiente de fugacidad. Entonces, nuevamente, siempre, cada vez que necesiten una condición de borde, usen la de gas ideal porque sabemos muchas cosas de gas ideal. Al integrar, nos va a dar que la energía libre de Gibbs residual se puede evaluar como RT logaritmo de phi de i. También tenemos una nueva relación que nos va a ayudar a determinar o asociar fugacidad y coeficiente de fugacidad con propiedades de estado. Entonces, tenemos tres relaciones, una cuarta que nos va a ayudar a asociarlas con funciones de estado. Entonces, en general, volvemos a nuestra ecuación fundamental. ¿Cuál es la particularidad de esta ecuación fundamental? Ahí está implícito en las temperaturas son iguales, estamos hablando de temperatura constante, aquí. Voy a anotarlo de nuevo porque no se ve muy bien, constante. Entonces, si integramos eso, vamos a tener entre dos presiones, entre presión P1 y P2, eso es algo general. En particular, si nosotros decimos, ok, si fuera gas ideal, quedaría de esa manera. Entonces, tenemos cambio de energía libre de Gibbs en función del volumen y presión, tanto para condiciones de gas real como gas ideal. Queremos asociar estas dos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa qué pasaría si yo puedo evaluar de nuevo como condición de borde gas ideal para cualquier otra condición de gas real, a la misma presión y a la misma temperatura. Entonces, supongamos que P1 tiende a cero. O sea, P1 es muy pequeña. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo en gas ideal. Condición de borde. Recuerden, cosas conocidas, gas ideal, lo aplicamos cada vez que podamos como condición de borde. Si es así, si la presión tiende a cero,
tanto la energía libre de Gibbs de un gas real a presión baja termina comportándose como gas ideal, la otra ya era gas ideal, por lo tanto voy a cambiar el color para que se note, estos dos son iguales. Entonces al restar se van a anular. ¿Y qué va a quedar? Solamente la condición 2. Y esa es la misma presión. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que a ambos lados tengamos los mismos límites de integración. O sea, P1 a P2, pero P1 tendría a 0. Entonces, este 0 viene de una condición de gas ideal. Voy a escribirlo de nuevo para que quede clarito. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos logrado tener un G residual para la misma temperatura, la misma presión. Recuerden que aquí estamos a temperatura constante. La presión 2 podemos llamar una presión cualquiera, P, estamos a temperatura constante. ¿Y qué tenemos acá? Fíjense, esto que está aquí, lo estoy poniendo en otro color. Estamos comparando real menos gas ideal, adentro de la integral. Si quieren pensarlo como concepto que está adentro. Usando la cuarta relación, me voy a ir un poco para arriba, usando esta, que energía libre Gibbs residual la podemos asociar con el coeficiente de fugacidad. Nos queda RT logaritmo de coeficiente de fugacidad y esta integral. Y hemos logrado que el coeficiente de fugacidad se asocie con variables de estado. Presión, volumen, temperatura. O sea, propiedades volumétricas. Podemos darle sentido físico a este factor de corrección, que es lo que uno siempre trata de buscar con los parámetros que uno genera en la teoría, que tengan sentido físico y estén asociados con parámetros de estado, funciones de estado, propiedades de estado. Ahí tenemos nuestra ecuación. Y a la vez el coeficiente de fugacidad sabemos que es igual a la fugacidad por la presión. Por lo tanto, ahí tenemos dos expresiones para el coeficiente de fugacidad y para la fugacidad propiamente tal. Y si se dan cuenta, todo esto que está acá, el exponencial, que es lo que viene de arriba, es un factor de corrección. Entonces la fugacidad va a ser la presión por un factor de corrección, que es una función exponencial que está dada acá arriba. ¿De acuerdo? No me va a acompañar todo el curso de esto porque una vez que la fugacidad y el coeficiente de fugacidad sepamos calcularlo para un componente puro, cuando tengamos más de un componente vamos a tener que volver a evaluarlo. Entonces, la primera parte del curso vamos a hablar generalmente de con dos fases, un compuesto, y la segunda parte del curso ya vamos a tener al menos una mezcla binaria, o sea, dos compuestos y dos fases, que es mucho más interesante. Entonces, ¿quién podría responderme a la pregunta que aparece ahí? ¿Cómo se calcula ese volumen molar que está dentro de la integral? Aquí tengo la respuesta en el chat. Bien, Carla me dice que es una ecuación de estado, precisamente, y por eso uno tiene que repasar al principio de termo 2 si es que no se ha visto en profundidad, y vamos a ir viéndolo, como les dije, vamos a ir integrando cosas, vamos a volver a calcular y a repasar cosas de ecuaciones de estado, porque ese volumen molar que aparece ahí está en verde. Este, que está ahí, vamos a tener que usar una ecuación de estado apropiada. Y dependiendo de la presión a la cual yo quiero llegar, la presión que está acá al lado del límite de integración, es la ecuación de estado apropiada. Si estamos a presiones moderadas, digamos hasta 15 bar, incluso 20, pero hasta 15 bar, me voy a sentir seguro si uso Virial o Van der Waals.
si me voy a presiones mayores, bastante lejanas a 15, o sea, digamos 30, 40 o más, ya tengo que ir a una ecuación de estado más compleja. Por lo tanto, vamos a tener expresiones para fugacidad y coeficiente de fugacidad. Acá arriba también aparece el volumen, obviamente, que van a ir cambiando a medida que yo voy poniendo o reemplazando ese volumen molar con una ecuación de estado. No necesariamente voy a generar una expresión analítica para meterla a la integral y poder integrarla. Puedo obtener un número quizás. Finalmente lo que estamos tratando de hacer es es obteniendo un coeficiente de fugacidad que es un factor de corrección a la presión. Así es que la forma como nosotros vamos a calcular eso va a ser tan compleja como la información con que contemos. Si alguien nos sopla por ahí, nos dice, mire, el volumen molar es tanto, ok, vamos a tener un número, porque vamos a ver la presión y la temperatura del proceso. ¿Ya? Y ahora vamos a ir, ¿por qué es tan importante que sepamos que estimar, calcular la fugacidad o el coeficiente de fugacidad? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora viene la segunda parte. Si voy muy rápido, avísenme. Pienso que está un poquito rápido, pero si nadie me ha dicho nada es porque o lo van entendiendo o confían en que después cuando le peguen, hagan una repasada a esto, repasen los conceptos en casa o lean por lo menos, van a terminar de entender. Entonces les voy a compartir una imagen que aparece, una figura que aparece en los apuntes, y es bastante interesante poder verla. A primera vista siempre eh, confunde un poco porque hay dos gráficos en uno. Todo lo que la línea en azul se lee al lado izquierdo y nos da la fugacidad. ¿Ya? La línea roja, que está acá, nos da acá el coeficiente de fugacidad. Entonces, primero centrémonos en la fugacidad. Esto es un caso particular, es para el agua a 300 grados Celsius, donde nos está entregando una condición de referencia, que es acá, línea 45 grados, nos dicen fugacidad igual a presión. O sea, ¿cómo se comportaría la fugacidad en caso de un gas ideal? Una línea recta, pendiente 45 grados, donde la fugacidad es igual a la presión. El eje de las abscisas, donde está la variable independiente, es la presión medida del sistema, ahí está en kilopascales. Para que sean números pequeños acá está simplificado por 1000, el número real es por 1000, o sea, esto dan 0, 2000 pascales, perdón, 2000 kilopascales, 4000 kilopascales, 6000 kilopascales, etc. Lo cual es igual a decir, ese 2, ¿qué otra unidad podría ser? Aparecer ahí en vez de kilopascales. Ese número en verdad es 2000 kilopascales porque aquí en el eje está simplificado. ¿Por qué creen que se hizo esa simplificación? Aparte para no tener números tan grandes. ¿Cómo se relaciona con bar? Bien, Manuel. Manuel lo puso súper bien. Si hacen la matemática, recuerden que 1 por 10 a las 5 pascales es un bar. ¿Ya? Ahí lo que tenemos en realidad es equivalente a decir megapascal. Y por lo tanto es dividido se multiplicado por 10 nos da en bar. Entonces tenemos 0, 20, 40, 60 bar, etc. ¿Ya? Entonces, vamos viendo que la línea azul va desviando del comportamiento ideal a presiones aproximadamente de un poquito más de 10 bar, pero seguramente 5 bar o menor, nosotros tenemos que el comportamiento de la fugacidad es igual a la de la presión, por lo tanto,
se cumple aquello que la fugacidad igual a presión para gases ideales. Gases ideales está en una zona muy pequeña que está acá abajo, a bajas presiones. Pero a medida que aumentamos la presión, se desvía del comportamiento ideal, la fugacidad. ¿Ya? Y va a llegar a una fugacidad acá constante. Se lee acá al lado izquierdo y aquí dice FISAT. ¿Qué es lo que es FISAT o qué representaría? ¿Qué creen ustedes? Podría ser la fugacidad en impresión saturada. Muy bien. En saturación, bien pensado. Y acá fugacidad, presión de saturación. Ah, claro, no tienen cómo saber la diferencia. Es muy sutil decir fugacidad en presión de saturación, más bien fugacidad en una condición de saturación. ¿Cuándo tenemos condiciones de saturación? Físicamente, ¿qué estaríamos viendo en una condición de saturación? Presión de saturación, si quieren hacer la analogía, ¿qué pasa cuando tenemos una presión de saturación a cierta temperatura? ¿Qué está sucediendo ahí? Ya, vamos a tener una respuesta acá. Cambio de fase, perfecto, Cata. Entonces, vamos a darnos cuenta, fíjense, que al llegar acá a la saturación, sigue constante la fugacidad, saturación. Por lo tanto, empezamos a sospechar que cuando tenemos un cambio de fase, la fugacidad también se comporta similar a la presión de saturación, o sea, es constante en una condición de equilibrio. Saturación, sinónimo de equilibrio. Ya lo vamos a formalizar, pero cuando llegamos a una condición de saturación, vamos a tener una fugacidad constante. Entonces, no, a medida que aumenta la presión, la fugacidad empieza a desviarse de la idealidad y una vez que llegamos a una condición de saturación o cambio de fase, la fugacidad permanece constante, su valor. Por otro lado, coeficiente de fugacidad, ahora mirando en el eje del lado derecho. Baja presión, dijimos, una condición de borde gas ideal, vamos a tener está acá arriba la recta, roja, pero se lee a la izquierda. Entonces, 1, condición de gas ideal. Entonces, factor de fugacidad, coeficiente de fugacidad parte en 1, y empieza a disminuir a medida que avanza, para este caso particular del agua, disminuye con esta pendiente, y va a llegar a una condición de saturación, que tiene que ver con la presión de saturación. ¿Ya? Entonces, la presión de saturación nos está indicando el cambio de fase, así como en fugacidad permanecía constante con cierto valor, el coeficiente de fugacidad también va a cambiar y va a tener una condición de saturación, o sea, un coeficiente de fugacidad en saturación, y ahí cambia su pendiente. Hay un punto de inflexión también. No necesariamente va a ser constante después de, pero vamos a tener un punto de inflexión para el coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, es muy importante haber visto gráficamente que existe una condición de saturación tanto para la fugacidad como el coeficiente de fugacidad, y también se van a transformar en condiciones de equilibrio, así como teníamos igualdad de temperatura de expresión, igualdad de energía libre y Gibbs, vamos a agregar igualdad de fugacidad e igualdad de coeficiente de fugacidad para ambas fases en el equilibrio. Por lo tanto, si es una condición de equilibrio y podemos calcularla, podemos estimar siempre cuáles son las presiones, cuál es la presión, la temperatura en equilibrio en mi sistema, sin importar si yo tengo un gas ideal, que ya lo sabíamos hacer, o por lo menos ya teníamos las herramientas para hacerlo, y también vamos a poder hacerlo si el sistema está a una presión más alta y tenemos gases con comportamiento real. Entonces, cada vez que tengamos equilibrio a alta presión, moderada y altas presiones, la igualdad de presiones
se va a cumplir la igualdad de temperatura, pero también se va a cumplir la igualdad de fugacidad y coeficiente de fugacidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, volvemos al cuaderno y con la ecuación fundamental, con la relación fundamental, volvemos a eso. ¿Ya? Entonces voy a compartir de nuevo la pizarra. Y como les dije, voy a tratar de hacer el desarrollo de estas cosas lo justo y necesario. No es mi intención que hagamos desarrollos tan largos en la clase, pero sí hay cosas que son necesarias y no nos podemos saltar. ¿Ya? Entonces, para el equilibrio de fases, recordemos lo siguiente. Aquí tengo una pregunta o una observación. Catalina dice que no entendió mucho el gráfico. Entonces, tanto Catalina como alguna otra persona que no haya entendido muy bien el gráfico, lo invito a ver lo siguiente. Muy esquemáticamente. Supongan que vamos a graficar. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí, el eje color negro. Tengo una función aquí en esto que me permite que queden derechitas las líneas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a tener en el eje X, vamos a tener presión del sistema. En el eje Y, fugacidad. ¿De acuerdo? Nos dan una condición de referencia que nos dice, mire, ¿ya? Y quedó derechita. Esta es la recta que nos indica que la fugacidad es igual a la presión. Pero en verdad la fugacidad se va a comportar un poquito distinto. Se va a ir desviando. Lo voy a exagerar. Al principio se va a parecer mucho a esta y después se va a ir. Ya, esto no puedo suavizarla que quede tan recta, porque en realidad no es recta. Y esta es la verdadera fugacidad. Esta es fugacidad. Cualquiera. Y está diciendo que a presiones bajas, en esta zona, presión que tiende a cero, la fugacidad es igual a la presión. O sea, condición de gas ideal. Pero a medida que nos aumentamos la presión, ya no son iguales, son distintas. ¿Estamos? ¿Se entiende? Eso dice el primer mensaje del gráfico. ¿De acuerdo? También nos dice el gráfico que va a haber un punto en el cual, si me permiten, ya, ese es el primer mensaje. Ahora voy a borrar algunas cosas para que me ayude un poquito. Vamos a tratar de darle continuidad a esta recta. ¿Ya? Vamos a borrar un cachito aquí. Supongamos que ahora que para cualquier fluido, esto es cualitativo, tenemos que aquí, en este punto, es una presión de saturación. ¿Qué significa el compuesto ahí? ¿Qué significa eso? Significa Eso significa que hay un cambio de fase. Y lo que nos está indicando el gráfico es que en ese cambio de fase la fugacidad se mantiene constante.
así como la presión y la fugacidad se mantienen constantes. ¿Ya? Entonces acá, a esta altura, teníamos una fugacidad de saturación. Eso nos está indicando. Por lo tanto, también vamos a tener una condición de saturación en la fugacidad, y la fugacidad también va a ser un criterio de equilibrio después. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, eso desde el punto de vista de la fugacidad. Yo creo que queda un poquito más claro ahí, dado que lo traté de forma separada. Ahora veamos con el coeficiente de fugacidad. De nuevo vamos a graficar el coeficiente de fugacidad. No, voy a colocarle el corrector de línea recta, ahí sí. Si tenemos la presión del sistema como variable independiente, ahora podemos graficar un coeficiente de fugacidad. Entonces, en el otro gráfico están los dos, tanto la fugacidad como el coeficiente, estaban incorporados al mismo gráfico, y había dos títulos para las ordenadas, para la LGI. Puedo solamente usar, como es tradición, a este lado. Y nos dice, mire, usted va a partir en algún valor, el coeficiente de fugacidad, y va a llegar a alguna condición. ¿A qué condición? Suponga usted que llegó a la condición de saturación. Y lo que te está diciendo ahí es que cuando llega a la condición de saturación, cambia la pendiente. Ahí está la condición de saturación. Voy a aumentar el punto para que se vea. Entonces ahí tenemos una condición en la cual también tengo un cambio de fase. Vamos a ver si esto queda más recto. Que quedó feo. Disculpen que... Ya, ahora sí. Tiene esa condición de cambio. Y acá, justamente acá, en ese punto, vamos a tener un phi de saturación. O sea, también nos va a indicar un valor a la cual hay cambio de fase. También nos va a permitir decir, ¿sabe qué? Vamos a tener una condición en la cual va a haber equilibrio. Entonces, ¿cuál es el valor que está aquí? Con el que parte la fugacidad a bajas presiones. Recuerden que a bajas presiones, cuando P tiende a cero, tenemos gas ideal, o sea, esta zona de acá. Entonces, ¿cuál es el valor que debería tener aquí? La fugacidad de gas ideal. ¿Cuál es ese valor? Muy bien, Cata. 1. ¿Ya? Parte en 1. Dice el comportamiento del factor de fugacidad. Vamos a tener un coeficiente de fugacidad, perdón. Se le dice coeficiente siempre, pero es un factor de corrección. El coeficiente de fugacidad, valor máximo es 1, porque hace que la fugacidad sea igual a la presión, y eso solamente sucede cuando tenemos la condición acá abajo de gas ideal a presiones bajas. Luego se va modificando, se va alejando de la idealidad, y ese valor es distinto a 1. ¿Ya? En general el comportamiento es de esta manera. Podrían haber cosas raras que el coeficiente de fugacidad parte en 1 y después tiene valores mayores a 1, pero eso es muy raro. Es muy raro. En general, el comportamiento va a disminuir. Y eso tiene que ver
Es raro, pero sucede, tiene que ver con, se dice que se desvía positivamente o negativamente de la dialidad. ¿Ya? Ya, eso es un concepto que se van a ver en una par de clases más adelante. Entonces, cuando se desvían positivamente o negativamente de la dialidad, tiene que ver con precisamente qué valores toma después de uno el factor el coeficiente de fugacidad, o si la fugacidad tiene valores mayores o menores a la presión medida. ¿Ya? Listo. ¿Quedó claro? Espero que les haya aclarado la duda tanto a Catalina como a sus compañeros y compañeras. ¿Ya? Entonces, quería retomar ahora el siguiente concepto. Si teníamos la igualdad en el equilibrio. Y recuerden, equilibrio, voy a colocar entre paréntesis acá abajo, saturación es nuestro sinónimo de equilibrio. O sea, hay cambio de fase. Ya. Teníamos que la temperatura es igual en ambas fases. Por simplicidad y porque ya estamos viendo equilibrio líquido-vapor, vamos a mantener la notación de líquido-vapor. Y esa va a ser igual a una temperatura cualquiera, que va a estar medida. Vamos a tener igualdad de presión en nuestro sistema. Y esta temperatura es cualquiera. Una temperatura cualquiera. Pero la presión no es cualquiera, tiene un apellido. ¿Cómo se llama esa presión que aparece ahí? Cuando cambiamos fase, ¿qué presión es esa? ¿Ya? Aquí estoy recibiendo algunas respuestas. Muy bien, ahí súper atentas. Tanto Claudia como Alexandra lo respondieron bien. Es la presión de saturación del compuesto. ¿Y de qué depende esa presión de saturación? Depende de la temperatura. Recuerden que en el equilibrio un grado de libertad termodinámico implica, ya vamos, yo lo he nombrado varias veces, pero en algún momento también lo vamos más formalmente, significa que yo solamente sabiendo la temperatura en el equilibrio, yo voy a saber inmediatamente a qué presión está sucediendo eso. Y aquí tenemos dos alternativas, y por eso también se ven al principio en la primera unidad. Crassus Clapeyron o Antoine. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos se usa. ¿Ya? Así que de ahí vamos a tener que sacar esos valores. Generalmente usamos Antoine porque están reportados los parámetros A, B y C en la base de datos del Web Chemistry del NIST. Y generalmente vamos a encontrar el rango en el cual es aplicable. Recuerden que esa es una regresión donde los parámetros son válidos solamente en el rango de temperatura que fueron obtenidos. Entonces la presión de saturación la podemos obtener. Y finalmente teníamos de nuestras primeras condiciones de equilibrio la igualdad de energía libre. ¿Ya? Entonces, queremos asociar la fugacidad y el coeficiente de fugacidad con condiciones de equilibrio. Entonces, nuevamente, vamos a visitar nuestra ecuación, pero no es la misma de la relación fundamental, sino que se acuerdan de que determinamos que en general la energía libre de Gibbs, el cambio lo podemos hacer con la fugacidad para cualquier tipo de gas. El caso particular del gas ideal se asocia con la presión, pero en el caso real, con la fugacidad. Entonces, si queremos integrar esto, voy a colocar la integral ahí porque dado que la temperatura la vamos a mantener constante, estamos en equilibrio y queremos por lo menos mantener una constante y ver cómo varía la otra, vamos a tener que esta tiene que estar entre dos fugacidades. Si estamos viendo el equilibrio, ¿cuál sería el apellido de cada uno de estos límites de integración? ¿Entre qué condición inicial y qué condición final deberíamos integrar?
dado que queremos establecer el equilibrio. Entonces, por eso aquí aparece el apellido de vamos del estado líquido al vapor, y vamos del estado líquido al vapor. ¿Ya? Estamos analizando el equilibrio. ¿Qué nos da esto? Fíjense, GI de vapor menos GI de líquido es igual a RT logaritmo de, con integram, es una resta, por lo tanto queda una división. ¿Ya? Pero sabemos que esto es igual a 0. Tenemos la igualdad. Para que eso sea 0, el logaritmo tiene que ser, toda esta función que está acá tiene que ser 0. Para que eso sea 0, el logaritmo de 1 tiene que ser 0. ¿Qué implica eso? La única condición tiene que darse es, aquí me equivoqué del supraíndice, ¿no es cierto? Este era L. ¿Se fijan? ¿Qué hemos determinado? Que en el equilibrio las fugacidades son iguales. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Entonces, a la igualdad de temperatura, a la igualdad de presión y a la igualdad de energía libre de Gibbs, hemos agregado una condición. Que las fugacidades para ambas fases, evaluadas en fase líquida y en fase de vapor, tienen que ser iguales cuando llegamos al equilibrio. Eso es una condición que nos va a acompañar, como les he dicho, todo el semestre, sobre todo porque estamos estudiando el equilibrio líquido-vapor. Desarrollando también la igualdad de fugacidades. El coeficiente de fugacidad va a cumplir la misma función. ¿Ya? La fugacidad líquido igual a la fugacidad. Déjenme dar vuelta para hacer bien simétrico. Estamos primero de vapor y después del líquido. Nos dicen que la fugacidad en general es igual a la phi por la presión. Pero esto tiene apellido. Esto es de fase vapor, esto es fase líquida. Y las presiones son iguales. ¿Igual a qué? En la presión de saturación en ambos lados. En la cual está haciendo el cambio de fase, por lo tanto una condición de equilibrio. ¿Qué permite eso? Esos son iguales y generamos el siguiente criterio, que el coeficiente de fugacidad en fase vapor tiene que ser el coeficiente de fugacidad en fase líquida. ¿De acuerdo? En resumen, ¿qué hemos podido determinar de la clase anterior hasta hoy día? En el equilibrio se deben cumplir las siguientes condiciones. Vamos sumando cosas. Temperatura. Vamos en particular el equilibrio líquido-vapor. ¿Ya? La temperatura de la fase vapor es igual a la temperatura de la fase líquida. La presión en fase vapor es igual a la presión en la fase líquida, en el equilibrio. La energía libre de Gibbs de vapor es igual a la energía libre de Gibbs en fase líquida. La fugacidad en fase de vapor del compuesto I es igual a la fugacidad del compuesto en la fase líquida. Y finalmente, el coeficiente de fugacidad también son iguales para ambas fases. Entonces, hemos extendido. Es más, yo creo que, si me permiten, hacer una pequeña corrección a lo que noté aquí. Lo voy a anotar un poquito más adentro. Como subtítulo,
por decirlo así, porque hemos derivado a partir de la última condición de equilibrio, hemos derivado la igualdad de fugacidades y la igualdad de coeficiente de fugacidad. Ya tenemos expresiones para calcular ambas, por lo tanto, nosotros si queremos buscar... Finalmente, ¿para qué nos sirve esto? Muchas veces nosotros vamos a tener que diseñar un proceso, y ese proceso queremos de separación, por ejemplo, y queremos saber a qué temperatura y presión tenemos que trabajar para que la separación sea más efectiva, tenga mejor rendimiento, o sea, más selectiva. Bueno, el objetivo que sea, vamos a tener que establecer temperatura y presión de nuestro proceso cuando estemos diseñándolo. Y nosotros sabemos que si se basa en el equilibrio, tenemos que llevar el proceso en esas condiciones. Y para llevarlo a esas condiciones y determinarlas, tenemos que basarnos en toda esta teoría. Si somos capaces de establecer la fugacidad y el coeficiente de fugacidad, hacer la igualdad, y dentro de las expresiones que se calculan esas dos cosas, en esos dos parámetros, fugacidad y coeficiente de fugacidad, está la temperatura y la presión, quizás vamos a ser capaces de calcularla a partir de esa rutina. Digamos, despejando la temperatura o la presión, aunque esté si está explícita o si está implícita haciendo... es una ecuación finalmente que estamos resolviendo. A partir de esta teoría vamos a poder determinar esas temperaturas y presión. Y de hecho eso es lo que se hace. Porque al determinarlas yo ya sé que mi proceso tengo que llevarlo a cabo a esas condiciones. Por eso esta teoría nos va a ayudar a todo esto. ¿Ya? Quisiera ahora compartir el apunte, algo que no necesariamente vamos a tener que desarrollar, porque la expresión va a estar ahí y no va a ser necesario demostrarla, solamente vamos a tener que usarla, eso sí. Les proponen acá en el apunte, se pueden... Esto es alguien que se le ocurre hacer esto para poner el coeficiente de fugacidad en función del z. Pero es una forma elegante y difícil de poner de P en función del volumen, haciendo toda la matemática respectiva y de nuevo usando la condición de Gauss que a presión baja, a presión cero, el volumen se hace infinito y z igual a 1, vamos a tener esta siguiente expresión. Pero ¿qué no es necesario que se la sepan de memoria, siempre van a contar con ella. Pero ¿qué dice esto? El coeficiente de fugacidad o la fugacidad la vamos a poner en función de z, ecuación de estado, y aquí va a aparecer una ecuación de estado explícita en presión con los límites de integración que corresponden. Entonces, esa es otra forma de calcular coeficiente de fugacidad o fugacidad cuando tenemos una ecuación de estado explícita en la presión. Y ahí nos va a convenir usar esta expresión. Eso es todo lo que cumple, la función que cumple, ponerlo en función de z y que la integral esté en función del volumen. ¿Ya? Así es que no nos vamos a salvar de usar ecuaciones de estado, es necesario usarlas. Recuerden que el proceso a baja presión es gas ideal, esas cosas las hemos usado y las usaron en termo 1 en forma extensiva e intensiva, y la podemos poner en práctica sin ningún problema. El problema para nosotros nuevo es que si la presión del sistema es más grande y el gas se comporta en forma real, vamos a tener que apelar a todas estas nuevas teorías. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, después vienen los cambios respecto a la temperatura. Es una expresión que vamos a usar. Va a aparecer, la pueden usar en el momento que necesiten. Esto es cuando la presión es constante y queremos evaluar los efectos de la temperatura. La pueden revisar ahí, no hay problema, no hay mayor dificultad en eso. Lo que sí debería indicarles, por si tienen alguna confusión, lo voy a poner aquí en el cuaderno.
Entonces, lo primero que voy a hacer es, para que les quede ahí, que no se olviden de la expresión esta. Ya saben, si la quieren demostrar, bueno, por buen ejercicio no es necesario que se la aprendan la demostración, sino que es por curiosidad, quizás, que no olviden que el coeficiente de fugacidad se puede estimar en función de z y una ecuación de estado explícita en presión. Z menos 1 menos el logaritmo de z más 1 partido por RT de infinito a cualquier volumen. Me va a faltar espacio, parece aquí. Es RT partido por V menos presión de V. ¿Ya? Eso también se cumple. De nuevo, no es necesario que la demuestren, eso para que se acuerden. Ahora, cambios con la temperatura. Entonces, la fugacidad con respecto a temperatura. ¿Cómo se evalúa? Eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde vamos a partir esa relación? Vamos a partir la que teníamos antes. De G I a, y en este caso la residual nos da RT de logaritmo de phi. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Esto era G cualquiera menos G ideal, de gas ideal. Si reordenamos, es más, aquí yo creo que nos convenía usar otra expresión. Lo demostramos. Mucho más fácil, porque siempre nos confunden los D. Eso siempre pasa. Cuando hagan desarrollo siempre decir, profe, pero ¿cuál uso? ¿DG o G? Acuérdense que salía que G residual era igual a RT logaritmo de... Eso está desarrollado antes. Ahora sí, mucho más fácil, como tenemos cambios discretos. Y nosotros queremos decir, ok, vamos a evaluar y vamos a colocar todo lo que depende de la temperatura a un lado y todo lo que al otro lado. Y solamente dejamos el coeficiente, que es lo que queremos determinar. Y ahora lo vamos a hacer a presión constante, dado que queremos determinar los cambios en la fugacidad respecto a la temperatura, o el coeficiente de fugacidad finalmente, que sería prácticamente lo mismo. Entonces, para evaluar los cambios tenemos que hacer una derivada con respecto a la temperatura. Esa es la forma de evaluar los cambios. Entonces tenemos que desarrollar un poquito cada uno de los lados, ¿no es cierto? Este lado de acá va a quedar prácticamente igual. Pero necesitamos saber cómo el lado izquierdo, voy a colocar asterisco aquí, de la ecuación nosotros vamos a poder evaluar. ¿Ya? Entonces, para poder evaluar ese lado, vamos a tener que hacer un pequeño desarrollo y para que sepan de dónde viene. Están los apuntes, pero a veces es bueno desarrollarlo solamente para que sepan cómo algún paso que ustedes podrían tener dudas después de volver a revisarlo. Entonces, la D a dt voy a volver a hacer esa línea porque quedó fea. RT. Ya. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Y si recuerdan, esto está a presión constante. Entonces, solamente por definición de energía libre de Gibbs,
no sé si se acuerdan, es d a dt. Va a haber un término que tiene que ver con cambio de entalpía. ¿No es cierto? Menos d a dt de entropía. Perdón. Entropía de gas ideal partido por R. ¿Por qué por R? Esto está en presión constante. ¿Por qué por R? Porque la energía libre de Gibbs es igual a H menos TS. Entonces se va con la edad T que está adentro. Se evalúan esos dos términos. Y hay que derivarlos. ¿Cómo evaluamos en el caso de la entropía? Si nos vamos nosotros a... Si nos vamos a el apunte, o sea, pueden revisarlo, pueden hacerlo. ¿Se acuerdan que había habían 4 relaciones fundamentales y una que nos decía lo siguiente, que DH es TDS más BDP. ¿Ya? Como la presión es constante, esto se nos hace 0. Entonces, DS podemos evaluarlo en este caso como DH partido por T. Luego, esto lo podemos reemplazar en este término. ¿Ya? Es el único paso que quería indicar. Lo demás está en el apunte, lo pueden ver directamente. Y es una derivada siguiendo la regla de la cadena, obviamente. La entalpía depende de la temperatura. Y obviamente T es la variable que hay que derivar. Entonces, la relación final, les voy a colocar la relación final, solamente les dije de dónde venía esto, para que después cuando vean el apunte no digan, oye, no sé dónde, cómo se hizo ese paso. Lo único que deberían tener de sobreaviso para que no se compliquen. Pero esta expresión que estoy colocando ahora acá es el resultado final que nos dice menos HI residual partido por RT cuadrado. Es el resultado final y es el que usan ustedes si quieren evaluar los efectos de la temperatura en la fugacidad o en el coeficiente de fugacidad. Recuerden que el coeficiente de fugacidad, puede que se ve bonito eso, pero no. Quedó muy cuadrado. Esto es fugacidad partido por la presión, no se olvide. El paso interesante de esa deducción era de dónde venía o cómo descomponía la entropía con respecto a la entalpía. Y eso solamente viene de una de las ecuaciones fundamentales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya hemos desarrollado la teoría y a mí me gustaría que todo lo que viene después, que es calcularlo para un gas en particular, lo veamos en la próxima clase con un ejercicio. Si bien es cierto, en el apunte está desarrollado la forma como calcularlo, etc., me gustaría introducir un ejercicio. Entonces, dado que hay que usar condiciones de estado, y esto le voy a adelantar lo que se viene en la próxima clase, vamos a poder calcular la fugacidad con el principio de estados correspondientes. O sea, nuevamente vamos a visitar aquel gráfico en el cual nosotros necesitamos estimar propiedades reducidas, temperatura y presión reducida, y nos va a dar un coeficiente de fugacidad. Luego de eso, va a estar en función también agregar el factor acéntrico, y vamos a tener estos gráficos para poder calcular el coeficiente de fugacidad. Nuevamente, vamos a visitar esa parte. Y después vamos a desarrollar para ecuación virial, para Van der Waals, etc. Se pueden desarrollar las expresiones para fugacidad. Pero más que presentarles esto teórico, vamos a hacer, no sé si breve, pero vamos a hacer por lo menos unos 3 ejercicios
suficientemente explicativo de toda esta situación, o sea, que sean relativamente cortos y que podamos usar por lo menos la ecuación de Virial para establecer el coeficiente de fugacidad y de todas maneras lo que tenga que ver con el principio de estado correspondiente. Y eso será la próxima clase con ejercicios. ¿Ya? Entonces quedamos en el apunte para que ustedes sepan hasta la sección 2.3 y la 2.4 en adelante es lo que vamos a ver el miércoles. ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Entonces lo vamos a dejar hasta acá hoy y nos veríamos el miércoles. ¿Ya? Que estén bien, que tengan buen día a todos y a todas. No, profe, que esté Ya, bien. profe. Chao.